Y el tema número 4 es creación de triggers. Comencemos. Muy bien, mis estimados alumnos. Comenzamos con el tema número 4 de la unidad 4, los triggers. Los triggers son sentencias o códigos de programación que prácticamente no son ya, o sea, son un tipo de procedimiento almacenado especial y no son llamados, o sea, no son llamados por algún lenguaje de programación, sino más bien que se disparan o se ejecutan después de una inserción de registros, después de una modificación o una eliminación de registros. O sea, yo puedo insertar, modificar o eliminar registros y ahí es donde se dispara el trigger. Entonces, en tal sentido, los triggers son un tipo de procedimiento almacenado especial que aparece a partir de la versión 5. Vamos creando un primer trigger de ejemplo. Bien, vamos creando un primer trigger de ejemplo y vamos a crear un trigger para insertar registros en una tabla respaldo que vamos a crearla ahorita. Vamos a crear una tabla y le voy a decir ID alumno char de 6 respaldo alumno. O sea, cada vez que inserte un nuevo alumno en la tabla alumno, también se va a repetir en la tabla ID alumno, ¿no? Y acá le voy a poner ok, y ya está, 2 parámetros nomás para que se entienda. Entonces esto le voy a decir respaldo alumno. Excelente. Y ya está, respaldo alumno. Ahora vamos a crear el trigger. Clic derecho, create trigger X T y le voy a decir respaldo alumno. Ok, entonces vamos a explicar algunas de las sentencias que tiene el trigger, ¿no? Para comenzar, acá la sentencia para crear un nuevo trigger es create trigger o create trigger. Viene el nombre de la base de datos y el nombre del procedimiento y te viene aquí un código before, o sea, después de la actualización o antes de la actualización, antes o después de la inserción, de la modificación o de la eliminación. Ok, entonces esto va a depender, lo voy a poner after, antes. Entonces yo le digo que quiero usar un after, o sea que es después de la inserción. ¿De qué tabla? De la inserción de la tabla alumno, ¿no es cierto? Porque una vez que yo inserte un alumno, entonces se va a insertar. Este for each round lo que hace es prácticamente ejecutar la sentencia que viene acá. Entonces digo after, ¿no? Entonces acá puedo decirle comentario después de la inserción de insertar el registro en la tabla alumno. Okay, después de insertar el registro en la tabla alumno, after insert, o sea, después de insertar el registro on en la tabla alumno, for each, aquí digo, ¿qué hago después de insertar el registro? Después de insertar el registro, entonces dices, insert into, recordemos que no tengo ni un registro en la tabla respaldo alumno values, y para yo poder obtener los valores, de la inserción, los valores que tengo en la inserción, recuerden que acá, bueno, aquí se crea prácticamente, cuando quiero obtener los valores temporales, porque yo he insertado ya unos registros en la tabla alumno, uso la sentencia new. Entonces yo diré new punto, ¿no? ID alumno, coma, new punto alu paterno, ¿no es cierto? New punto ID alumno, ¿no? Y new punto alu paterno. Se acabó. Eso es todo, ¿no? Cuando quiero obtener datos antiguos digo old,
Esto es new, datos nuevos. Y en sí debería correr el trigger y vemos que ya se creó acá el disparador, ¿no es cierto? Entonces, una de las en este caso de las formas para probar, yo diré un insert into alumno, o lo llamaré por medio de un procedure, porque creo que ya tengo uno. Entonces aquí yo insertaré registros en esta tabla, son 9 creo, ¿no? Ya está. Entonces inserto acá el registro con código 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, vamos a suponerme que esos son los registros. Entonces, si es que registra esto en la tabla alumno, bueno, me sale un error. Corriente 13. Ya, ahí está. Como ya se insertó, si es que yo hago un select en la tabla respaldo, tienen que haber insertado los datos también, ¿no? Respaldo. Ahí está, ¿vemos? En este caso solamente yo he trabajado con 2 campos para que no sea tan largo el tener que insertar los registros. Lo cierto es que un trigger es un programa, es una programación, ¿no? Es un procedimiento almacenado especial, ¿no? Que se ejecuta después de que insertamos un registro, modificamos un registro o eliminamos un registro. Después de una inserción, una modificación o una edición o actualización, entonces se ejecuta el disparador o el trigger, se ejecuta en este caso el desencadenador, el trigger, ¿no? Entonces ahí repasando, la sentencia after prácticamente lo que hace es, dice después de la inserción. Si yo quisiera insertar algún registro después de la modificación, escribiría after update. Si yo quisiera hacer algún código también después de la eliminación, ejecutaría after delete o delete. Entonces, un trigger en este caso se llama después de que se insertan, se modifican o se eliminan registros. Y luego le digo en el on, establezco la sentencia prácticamente de cuál es la tabla por la cual se va a afectar el trigger. En este caso estoy diciendo que es la tabla alumno. Y el for each row es prácticamente para que vaya registrando las filas que me están pidiendo. En este caso luego viene la sentencia SQL que quiero accionar después del trigger, o después, perdón, de la inserción, y luego digo new, es para los valores nuevos. Cuando yo inserto, se supone que hay nuevos valores que se han registrado. Esos valores se almacenan temporalmente en memoria y los puedo coger con la sentencia new. En cambio, si yo eliminara registros, si hiciera un trigger para eliminación y esa eliminación quiero hacerle un respaldo también, no, imagínense que en la misma tabla, para ya no tener que crear otra tabla o hacer otro tipo de código solo para probar cómo funciona el trigger, si yo quisiera crear otro trigger para eliminación, en lugar de new voy a decirle old, o sea, los datos eliminados. Correcto. Entonces esos datos van a ir registrándose. Ahora, si yo quisiera trabajar por ejemplo con un update, diría new para los datos nuevos que se están modificando y diría old para los datos chancados. Entonces puedo trabajar con los dos cuando es un update, con new para los datos nuevos que se están actualizando y old para los datos antiguos que se han modificado. Entonces tengo los dos. Entonces aquí prácticamente yo podría generar otro trigger más. Entonces le digo trigger respaldo elimina alumno, o le digo respaldo alumno eliminar, RA eliminar. Creo, ¿no? Me voy otra vez aquí y le digo after delete. Ok, after delete. Entonces le digo
el nombre de la tabla es la tabla alumno, como siempre, y aquí, bueno, luego lo que hago es insert into respaldo alumno, ¿no es cierto? Values, y pues acá simplemente le diré old, los datos viejos, punto id alumno, coma old punto alupaterno, ok, old alupaterno. Entonces de esta forma ya estoy registrando todos los valores, a la tabla respaldo alumno, y solamente nos quedaría pues, bueno, y vemos que ya se insertó. Entonces vamos a eliminar ahora un registro de la tabla alumno. Ahorita acabamos de insertar, vamos a eliminar, bueno, primero vamos a saber qué registros, qué valores tenemos. Vamos a saber qué valores tenemos y prácticamente decimos acá select asterisco from alumno, ya está, tenemos dos registros. ¿Qué les parece si eliminamos el segundo, el 002? Entonces acá fácilmente le digo delete from alumno, mientras que el ID alumno sea igual al código 02, ¿no es cierto? Delete from alumno, bueno, se les atrevió un ratito. Oh, bueno, ya está. En este caso pareciera que ya lo hubiera eliminado. Bueno, si lo he eliminado y ha funcionado, ahí vemos el trigger que debería, y ya vamos a eliminar el último. Entonces ahí está. Entonces aquí en respaldo tiene que haberse grabado. Ahí está, vemos el 1, ya está, ¿no? Ahí vemos que el primero puedo registrarlo, ¿no? Prácticamente el 1 para Marengo, ¿no? Entonces el registro, yo eliminé en este caso los datos, ya no tengo ninguno, pero los he respaldado acá, ¿no? Los he respaldado. O sea, aquí los tengo por si acaso. Inclusive puedo agregarle más parámetros, como a qué hora lo eliminé, quién lo eliminó, o quién lo modificó, a qué horas hice alguna modificación o actualización, ¿no? Quién modificó tal registro de qué tabla. Entonces tengo, digamos, una serie de aspectos que puedo seguir trabajando con los desencadenadores o trigger o disparadores, que también se les conoce, ¿no? Muy bien, ahora vamos a trabajar, bueno, vamos a hacer en este caso, vamos a hacer un trigger, otro trigger más. Bien, vamos a trabajar a ver un trigger ahora para insertar por decir valores de la tabla matrícula, ¿no? De repente los valores de la tabla matrícula, quiero hacer respaldos de la tabla matrícula. Entonces básicamente yo puedo definir aquí, quiero definir una sentencia para que sea más rápido, una sentencia para creación. Entonces busco las sentencias para poder crear una nueva tabla. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a ver por aquí, ordené, duplicar, bien, vamos a crearla entonces. Vamos a crear la tabla respaldo matrícula. Ok, vamos a crear la tabla respaldo matrícula. Prácticamente la tabla puede tener los mismos datos de la tabla matrícula. Claro que aquí faltaban más nivel, grado, ¿no? Faltaban más valores en matrícula. Vamos a crearlo. Vamos a crear una nueva tabla, y esta tabla le voy a decir, bueno, aquí puedo decirle normalmente según como yo lo defina, ¿no? Char de 10, y aquí puedo poner la fecha, ¿no? Pues si todo es un ejemplo, ok, es un ejemplo. ¿No es cierto? Entonces vamos creando nuestro trigger y le digo
trigger, respaldo matrícula. Ya está. Trigger, respaldo matrícula. Antes de la inserción de la tabla matrícula, ¿no? Antes de la inserción de la tabla matrícula, y acá le digo insert into respaldo matrícula. Respaldo matrícula. Inserito respaldo matrícula. Y por acá diré, bueno, como en este caso son los valores nuevos que estoy insertando, le digo new ID matrícula. Bueno, creo que he definido esto y he definido también la fecha, ¿no? New punto matrícula. Vamos a ver qué valores mat fecha, ¿no? Recuerden que estos valores del new.id matrícula son todos los campos de la tabla que está prácticamente en el on. O sea, si yo quiero insertar los valores de matrícula a la tabla respaldo matrícula, este new o el old obtiene todos los campos de la tabla matrícula, todos, exactamente todos los tengo. Temporalmente tengo el último registro que se insertó, o el último registro que se modificó, o el último registro que se eliminó. Tengo todos esos, esa gama de registros, lo tengo almacenado temporalmente. Entonces, cuando yo digo new ID matrícula, estoy accediendo al campo de ID matrícula, pero solo al último registro. Solo al último registro que se ha insertado recién. Entonces acá le diré mat fecha. Ahí está. Y eso es todo, porque en este caso hemos agregado solamente 2 campos. Si yo hubiera agregado más campos y quisiera manejar más, pues lo haría, ¿no? En este caso no lo estoy haciendo. Hay que ver también qué valores le he puesto, ¿no? Acá le he puesto en la fecha date. En un respaldo matrícula le habré puesto date también, seguro. Oye. Hay que verificar que todo esté corriendo bien, que pongamos el punto y coma acá. Si no pongo acá el punto y coma también me sale error, ¿no? Como vemos, ¿no? También me sale aquí y me generan errores, ¿no es cierto? Ok. Me generan errores también. Muy bien, ahora entonces corremos. En este caso estamos haciendo una sentencia para, ya está, ya corrió, para poder respaldar los valores que se insertan en la matrícula, ¿no? Para hacerlo más fácil, por decir, si yo diría aquí, ¿no? Si digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fecha de la matrícula, bueno, 2000, creo que acá del 12 del 2010, el estado es 1 y el alumno, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente es lo que hemos registrado, podemos registrar más cosas, ¿no? Ya grabé. Pues al grabarlo acá, así lo haga por aquí o por una consulta o desde un lenguaje, igual se va a ejecutar el trigger. O sea, si yo digo un select asterisco from, ¿no es cierto? Y digo respaldo matrícula, se tiene que aparecer el registro. Matrícula, se tiene que aparecer el registro. Respaldo matrícula, tiene que aparecer, ahí está, ¿no?
ahí vemos que aparece el registro. Bueno, la fecha no aparece, ¿no? Pero por el error de los formatos, ¿no? Pero ahí vemos que el trigger está funcionando y está cumpliendo lo que dice, está haciendo lo que dice que hace. Entonces, repasando, after, después, puede ser acá que el trigger se ejecute después de una inserción, o después de una modificación, o después de una eliminación, y el on es para la tabla de la cual tú quieres tener los datos temporales. O sea, es la tabla, lo que ve en el on es la tabla de la cual tú quieres tener los datos temporales, en este caso es matrícula. Pues cuando tú estás trabajando un trigger para inserción, le dices new y tienes todos los campos de la tabla que esté en el on. ¿Okay? Tienes todos los campos de la tabla que esté en el on. En este caso tú tendrás ID matrícula, mat fecha, mat estado, ID alumno. Todos esos campos con new los estás cogiendo. Y por ende tienes el último registro que se modificó. Tienes el último registro que se modificó. El último registro que se modificó, o el último registro que se insertó, o el último registro que se eliminó. Así de sencillo. Eso es lo que tú tienes ahí. Eso lo puedes obtener, o sea, cuando haces después de la inserción, se registra instantáneamente en la tabla respaldo matrícula. ¿Ok? Así es. Vamos a hacer un último trigger para modificar, y después de la modificación quiero que de repente, no sé, después de la modificación de los datos de alumno, puede hacer que una matrícula, bueno, un caso un poco raro, pero solamente para probar cómo funciona, ¿no? Vamos a crear un trigger para la modificación. Entonces, yo le digo tx ejemplo modificar, ¿no? Entonces acá, como siempre, le digo after, puedo usar before también si quiero. Trabaja de la misma forma. Update, ¿de qué tabla? Bueno, vamos a usar las tablas más simples, o sea, vamos a usar la tabla respaldo alumno. Respaldo alumno, ¿no es cierto? On respaldo alumno. Entonces yo digo que después de la modificación, después de la actualización de la tabla respaldo alumno, después de que modifico los datos, quiero que se modifique, quiero que se elimine. Quiero que se eliminen. A ver, estoy en la tabla respaldo. La tabla respaldo tiene el campo ID alumno y alumno paterno, y el campo respaldo matrícula tiene lo mismo, pero vamos a agregarle un campito más, ¿ya? Un campito más. Le voy a decir acá ID alumno. Ok, y acá le digo un char de 6 para que esté uniforme con lo que voy a hacer, ¿ya? Ahí ya lo modificó, ya está. Ahora digo respaldo matrícula y le digo open table, y aquí se supone 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ya está. Entonces en la tabla respaldo matrícula tengo esto, ¿no? En la tabla respaldo alumno, ¿qué valores tengo? Tengo el 2 y el 1. Entonces yo quiero que una vez que modifique o que elimino el registro o una vez que actualice el registro con código 1, de repente actualizo el apellido paterno, ¿no? Quiero que ese mismo registro sea eliminado. Vamos a suponer que sea el 2, porque el 2 es el único que tengo registrado. Entonces le digo, una vez que actualizo los registros de la tabla, alumno, ¿no es cierto? Una vez que actualizo los registros de la tabla alumno, entonces quiero borrar de la tabla respaldo, matrícula,
¿no es cierto? Entonces aquí le digo, como ha sido después de la actualización, yo puedo querer qué datos quieres modificar, los nuevos datos o los viejos datos. Vamos a decirle que son los nuevos. Ok, vamos a decirle que son los nuevos datos, pero por los viejos, porque los nuevos son de un apellido paterno. Entonces acá no hay un apellido paterno que se ha registrado. Entonces le digo ID alumno, nada más. Entonces le digo old.id alumno, ok, y nada más. Desde delete from, respaldo, y se acabó. Ya está. Muy bien, señores, eso es todo. Espero que les haya espero que les sirva todo lo que hemos aprendido, todo lo que han aprendido. Los triggers son una herramienta muy importante y los procedures también. Hasta aquí hemos terminado con la cuarta unidad. Gracias.